Entonces de lo que vamos a hablar esta mañana es en el hecho de dar intencionalmente. Pero al final hemos titulado el mensaje de esta mañana, Bendecidos para dar. Pretendo yo mostrarles algunos hechos bíblicos muy interesantes que hablan de la perspectiva de dar. Ahora, cuando yo estaba preparando este mensaje, no he podido evitar recordar a nuestro hermano Bob Belenga, ¿verdad? No sé si así se pronuncia, pero él es nuestro pastor para misiones en Family Church y nos bendijo con un mensaje que él tituló las 6 palabras, pero que al final se le convirtieron en 8. Y hoy en esta mañana yo lo resumo en 3 frases. Y ahí están esas 3 frases. El mensaje de él en esencia basado en 2 de Timoteo fue: hermanos, tenemos que aprender a confiar en Dios, hagamos el bien y sean generosos. Este es un buen mensaje, es buen resumen del mensaje que voy a compartir, hermano, porque estos temas de alguna manera están implícitos en el hábito de ser generosos. Entonces, qué maravilloso sería, ¿verdad?, que en nuestro proceso de transformación a ser como Cristo, nosotros aprendiéramos a confiar y a depender de Dios en todo. Y que cada uno de nosotros seamos, como dice la palabra, cartas leídas. Es decir, aprendiéramos a manifestar el amor de Dios para con nuestro prójimo, ¿sí? Y obviamente, ¿verdad?, hoy vamos a ahondar un poquito más acerca de ese hábito, ¿verdad?, de dar intencionalmente, es decir, de ser generosos. Y yo tal vez, para ponernos en perspectiva, ¿verdad?, me gustaría definir un poco qué es lo que se define como un hábito, ¿sí? Porque esta palabra la usamos muy comúnmente y hay un montón de cosas que nos han enseñado y que no son necesariamente eso. Pero para ponernos todos en la misma sintonía, hábito, dice una definición por ahí, es un modo especial de proceder o conducirse adquirida por repetición de actos iguales o semejantes u originados por tendencias instintivas. Entonces son las cosas que hacemos sin pensar, pero logramos hacerlas con habilidad y precisión. Bueno, entonces por ahí leía de que realmente algunos han dicho de que para formar un hábito en nosotros tenemos que hacerlo repetidamente todos los días durante 30 días. Y de esa manera nosotros vamos a firmar ese hábito que queremos hacer. Yo soy desordenado, pero a partir de ahora me propongo ser ordenado y voy a durante 30 días tener la disciplina de ser ordenado, ¿verdad? Y a los 30 días ya me voy a convertir en una persona ordenada. La verdad es que no es así. Algunos dicen que algunos hábitos requieren 200 y no sé cuántos días. Hay estudios ya serios, ¿verdad?, que dicen que depende realmente del hábito el que usted llegue a convertirlo en una costumbre, en algo que usted hace casi que de manera automática, ¿sí? Entonces, fíjese que por ahí también encontré una definición de lo que significa generosidad, pero no se copió. La generosidad tiene, hermanos, tiene que ver con el hecho de dar, y no solamente dinero, sino que también usted puede dar conocimiento, puede bendecir de diferentes maneras. Me estaba contando la familia García que Caro no vino, ¿sí? Caro no vino a congregarse. Mire, qué malo, ¿verdad?, cuando la gente no viene a congregarse. Ay, pero si les digo la razón por la que Caro no vino, me dicen que se quedó cuidando a una amiga. Eso es un acto de generosidad lindo, hermano. Se perdió esta prédica, imagínense, por estar cuidando a su amiga, y es algo lindo, ¿sí? Pero bien, una cosa quizás a manera de advertencia que yo quiero decir antes de seguir es que el tema de dar le asegura a usted el cielo, ¿sí? Tampoco va usted a entrar al reino de los cielos si usted da para esta iglesia, ¿sí? Si usted da un montón de cosas a los pobres, a los necesitados, tampoco va usted a obtener salvación, ¿sí? La salvación únicamente se da como un resultado de la gracia de Dios para nuestras vidas. Y la gracia de Dios consiste en Jesús mismo. No hay ejemplo de generosidad más grande que el acto de nuestro Señor Jesucristo. Vea que esta próxima semana de alguna manera vamos a conmemorar la muerte y resurrección de nuestro Señor. Pero dice la palabra de Dios que Él no es mucho como ser igual a Dios, y Él en su gloria lo tenía todo, pero Él se sacrificó, ¿verdad? Se hizo hombre para venir y dar su vida en expiación para nuestros pecados. Y ahora nosotros vamos a celebrar, ¿verdad?, con alegría de que Él resucitó.
Pero obviamente esa gracia redentora no nos costó absolutamente nada a nosotros. Pero a Jesús, ¿qué le costó? Les costó una muerte horrible en la cruz. Y fue tanto el sufrimiento que él sabía que iba a vivir, que esa oración en el monte, ¿verdad? Getsemaní, dice que fue un dolor porque él ya percibía lo que iba a vivir, ¿verdad? Pero él no renunció a ser obediente al Padre y a darse a sí mismo por amor a nosotros. Entonces Jesús, ¿verdad?, es el mejor representante de la clase de generosidad que nosotros debemos mostrar. Y bueno, hemos estado hablando de varios hábitos transformadores. Hemos hablado acerca del ayuno santo, de orar constantemente, ¿verdad? De crecer continuamente, de leer la palabra de Dios. Y bueno, hoy vamos a seguir hablando de dar intencionalmente. Quisiera, si usted me quiere acompañar a leer, ya sea en su Biblia, en su celular o aquí en la pantalla, lo que dice la palabra de Dios en 1 Timoteo capítulo 6, verso del 17 al 19. Dice la palabra de Dios: enséñales a los ricos de este mundo que no sean orgullosos ni que confíen en su dinero, el cual es tan inestable. Deberían depositar su confianza en Dios, quien nos da en abundancia todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. Diles que usen su dinero para hacer el bien, ¿verdad? Deberían ser ricos en buenas acciones, generosos con los que pasan necesidad y estar siempre dispuestos a compartir con otros. Vea que comienza, hermanos, este mensaje diciendo: enséñale a los ricos de este mundo. Y yo les pregunto, ¿cuántos de los que estamos aquí somos multimillonarios? Ninguno, ¿verdad? ¿Cuántos de los que estamos aquí somos ricos? Tampoco levantan la mano. Ahora, déjenme mostrarles un poco la perspectiva de lo que habla este pasaje. Bueno, realmente si leemos, y yo le invito que en su tiempo, ¿verdad?, puede analizar ampliamente este libro, ¿verdad?, de Timoteo. Usted se va a dar cuenta que Pablo habla de que si usted tiene que comer y tiene con qué vestirse, usted es rico. Y para ponerlo en una perspectiva actual, ¿verdad?, antes se hablaba de la extrema pobreza que hay en el mundo y se clasificaba a la población mundial en aquellos que sobreviven prácticamente con 2.15, ¿verdad? 2.15 al día. Antes se hablaba de $1, hoy habla, por el tema de inflación, se habla, el parámetro es 2.15. O sea, todas las personas que sobreviven con menos de 2.15 de dólar todos los días, para el día, son personas que viven en la extrema pobreza. Hay otro grupo, ¿verdad?, que van sobreviviendo, y hay otro grupo que tienen obviamente en abundancia. Entonces, para ponerlo en perspectiva, ¿todos tenemos que comer? ¿Todos tenemos que vestir? Sí, ¿verdad?, la mayoría. A propósito, aprovecho para hacer una pregunta. Después de esta prédica, usted está cordialmente invitado, ¿verdad?, a Transformación Café o Family Café, no sé cómo se llama ahora, pero allá están mis hermanos listos, ¿verdad?, para atendernos. Pero eso creo que no alcanza para un almuerzo, ¿verdad? Y yo les pregunto, ¿verdad?, y no se sienta comprometido, simplemente les pregunto: ¿hay alguno de ustedes que podría invitarme a almorzar después de este evento, ¿verdad? Y no le estoy pidiendo un almuerzo así, de chori para arriba, todo es cacería, ¿ah? ¿Quién estaría dispuesto a invitarme a almorzar este día? Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, sí o no, ya, 50, no lo puedo contar. Hey, gracias, hermanos, por ser tan generosos. Solo estaba haciendo una prueba de generosidad entre ustedes. Ahora, a la inversa, si hay alguno que no tiene seguro su almuerzo para este día, ¿verdad?, no tiene plata para comprarse un almuerzo, yo lo invito. ¿Sí? ¿Qué le parece? Hermanos, somos ricos porque de lo que hemos recibido del Señor, hoy tenemos la oportunidad de invitar a nuestro prójimo a un almuerzo. Y doy gracias al Señor porque ya avancé con este mensaje y he visto que aquí la mayoría somos generosos, ¿sí? Entonces, qué bendición, hermanos, saber de que usted se está pareciendo a Jesús en la medida que es generoso. Y algunos dicen: mire, pero es que para poder dar yo tengo que tener, y tengo que tener en abundancia.
Para unos es más fácil, ¿verdad? Dar porque tienen bastante, ¿sí? Y para otros nos cuesta más. Mire, yo por razones de tiempo no le voy a contar el testimonio completo, pero en mi trabajo secular, porque yo soy un ministro bivocacional, ¿verdad? Trabajo y tengo bajo responsabilidad hacer trabajo epidemiológico con Cuba, ¿sí? Y la última vez que por razones ya de crisis económica y de combustible fui a Cuba, se rebuscaron para poder tener combustible y poderme trasladar en la misión en la que yo fui hacia el interior del país. Pero hermanos, miren qué cosa más tremenda la que pude experimentar en esos viajes. Obviamente yo cumplí con la misión que llevaba, pero una cosa que a mí me llamó la atención es que a todos los lugares donde yo fui en el interior de Cuba, los médicos y las enfermeras y el personal de salud que me recibía, todos sin excepción, por costumbre o no sé, tenían un regalo para mí, ¿sí? Mire, me regalaron rosas, me regalaron una botella de champán, me regalaron una Biblia adventista, pero me la regalaron, ¿sí? Y hubo una doctora que me dijo, mire, yo sé que tenemos que promover estilos de salud, estilos saludables de vida, me dice, pero aquí en nuestra región lo que producimos son habanos, así que quiero darle este rollito de habanos. Imagínense, hasta habanos me regalaron. A lo que voy es la actitud con que me dieron esos obsequios. Y ellos estando en una situación bien difícil, hermanos. Difícil de imaginar desde nuestra perspectiva. Dentro de su escasez estaban en la mejor disposición de dar. Y todas las veces yo vi que lo hicieron con alegría. Y bueno, podría seguirle contando un montón de temas, pero el tema de ejemplos, pero el punto aquí es ver que podemos ser generosos todos los que hemos recibido algo del Señor. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Podemos dar si hemos recibido del Señor. Si usted no ha recibido, no tiene por qué dar. ¿Sí? Entonces, fíjese que durante mucho tiempo, hermanos, nosotros hemos compartido en conferencias sobre matrimonios, una serie de aspectos, porque este tema del dinero es relevante. Es más, hermano Carlos me comentaba en estas pláticas que hemos tenido de una abuela que tenía un dicho, ¿verdad? En el tema matrimonial, ¿verdad? Cuando la pobreza toca la puerta, el amor sale por la ventana. O sea que el tema económico es relevante, ¿sí? Eso es lo que quiere, lo que yo entiendo, ¿verdad? Una familia se mete en crisis cuando hay escasez. Ahora, en medio de todas las prédicas que yo he escuchado, he notado, ¿verdad?, que muchos de estos conferencistas han hablado de que la Biblia habla más de dinero que de fe y de la oración. Y yo puedo citarles varios de estos nombres de los conferencistas, pero no lo voy a hacer. Lo que sí es que me metí a la inteligencia artificial y le pregunté, ¿cuántas veces la Biblia menciona la palabra, en versículos de la Biblia se menciona la palabra dinero? Y la respuesta por ahí está. Mire, versículos sobre dinero, posesiones, administración de 2000 a 2350. Parábolas de Jesús, de las 38, 16 al menos son relativas al dinero. Y de los versículos que mencionan directamente el dinero, 322. Pero, ¿cuál es el propósito de ver el énfasis que la Biblia hace al dinero? ¿Cuál cree usted que sea? El dinero es un tema importante en la Biblia porque, como vamos a ver más adelante, dice la palabra de Dios que donde está tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Y el dinero es capaz de mantener a muchos de nosotros todavía en esclavitud, porque el Señor nos ha liberado de un montón de cosas. Nos ha liberado de la avaricia y de una perspectiva donde nosotros dependemos más de nuestros talentos o de lo que tenemos, más que de la misericordia, la gracia y el amor de nuestro Dios. Entonces, hermanos, esa es una de las razones por qué la Biblia habla tanto de dinero, porque es un indicador del corazón, ¿verdad? Es una prueba de cómo usted administra sus finanzas. Y con respecto a ese texto de Lucas 12:34 que dice, donde esté tu tesoro, ahí está tu corazón. Si yo viera su presupuesto, usted analiza su presupuesto, ahí va a ver en qué usted ha puesto su corazón, ¿verdad? Por las prioridades en las que usted ha decidido orientar la provisión que el Señor le da. Entonces, este es un área donde el Señor nos permite reflejar, ¿verdad?, nuestra confianza en Él.
Ahora, quisiera también que me acompañaran a leer lo que dice entonces Lucas 12, 28 al 31 y el verso 34. Dice la palabra de Dios en el verso 29: no se inquieten por lo que van a comer o lo que van a beber. No se preocupen por esas cosas. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos en todo el mundo. Pero su Padre ya conoce sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y Él les dará todo lo que necesiten. Donde está su tesoro, ahí estará también los deseos de su corazón. Qué maravilloso, hermanos, es encontrarnos en la palabra de Dios, que dice que los que no creen en Dios son los que se preocupan, ¿verdad? ¿Por qué van a comer o qué van a beber? Yo no sé, pero aquí en el lenguaje salvadoreño nosotros decimos: vivimos todos los días, ¿qué decimos? En nuestro propio ajolote, ¿verdad? En nuestro propio afán, ¿sí? Por ver qué vamos a hacer cada día. Y en medio de esa rutina, hermanos, nos llenamos muchas veces de ansiedad, ¿sí? ¿Y qué es la ansiedad? Esa opresión que le da en el pecho a usted, ¿verdad? Cuando no está alcanzando para cubrir todas las necesidades que hay en la casa, ¿sí? Entonces, qué bueno es saber de que los propósitos de Dios es que en medio de cualquier necesidad nosotros aprendamos a depender de Él en todo. Entonces, somos bendecidos, pero más que ricos somos bendecidos. Lucas 12:48 dice: alguien a quien se le ha dado mucho, mucho se le pedirá a cambio. Y alguien a quien se le ha confiado mucho, aún más se le exigirá. Entonces, en la vida, hermano, nosotros vamos a enfrentar una serie de desafíos financieros. Vamos a tener que tomar decisiones acerca de cómo invertir. Y es una realidad en la vida que nadie puede evitar. A veces, ¿verdad? Este mundo nos orilla a que nosotros seamos ambiciosos, ¿sí? Y que estemos en la expectativa de que, y hasta el hermano Wilenga lo decía, ¿verdad? No somos ricos. Y él se confesaba, yo también me confieso así, que todo el tiempo, aunque el Señor nos ha dado, ¿verdad? Queremos más, queremos vivir mejor, ¿sí? Y eso está como bien ligado a nuestro corazón, ¿sí? En uno de los comentarios que mi hermano Carlos hacía, decía: bueno, parece que el hombre, su naturaleza, nace con el puño cerrado, ¿verdad? Y eso me recuerda el reflejo de Moro, ese reflejo que tienen los niños, que cuando uno los levanta y los suelta, hacen este movimiento, pero lo hacen con el puño cerrado, ¿sí? Entonces el Señor es el que nos permite entonces ser generosos y abrir el puño. Cuando de repente llegan necesidades a nuestra vida, qué bueno es saber que podemos depender de Dios en todo, ¿sí? Bueno, aquí hablando en confianza, ¿verdad? Ustedes hace un año ya, el 12 de abril del año pasado, mi primer nieto, ¿sí? Y bueno, hubo un problema relevante, ¿verdad? Con mi hija Pau, que le dio eclampsia y estuvo convulsionando, a punto de morirse. Y mi nieto nació con apenas 31 semanas y está complicado, estuvo en incubadora y nació en un hospital privado, que los costos, hermanos, se dispararon increíblemente. Y yo doy gracias al Señor porque el Señor puso la disposición de ser generosos y nos ayudaron. Pero al final, hermanos, la cuenta era tan alta, ¿verdad?, que no podíamos sacar al bebé, ¿verdad? Ya Pau había salido, pues ya habíamos pagado la cuenta de él y no podíamos sacar al bebé porque todavía no habíamos pagado ese cuentón que había salido. Entonces yo estaba, hermano, realmente preocupado, ¿verdad?, por ayudar a mis hijos, a Fernando y a Pau, para aliviar ese tema. Pero lo que no puedo olvidar, hermanos, es que hubo un hermano de Family Church que cuando él supo de eso, me dijo: ¿sabes qué? Mi esposa y yo hemos decidido darte nuestra tarjeta de crédito y aquí está nuestra tarjeta para que tú pagues la cuenta. Hermanos, ese acto de generosidad a mí no se me olvida, ¿sí? Y aquí están los hermanos y por respeto no digo quiénes son,
Pero hermanos, gracias a Dios, ¿verdad? Yo también tenía por ahí una tarjeta, ¿verdad? Y usé la tarjeta y ya no tuve que molestar a los hermanos. Pero qué confianza la de ellos, ¿verdad? Porque no me dijeron en qué plazos iba a pagarles o cómo íbamos a hacer, ¿verdad? O no sé si me lo iban a regalar, no sé. Pero a lo que voy es al acto de generosidad de ellos. También de mi vida personal yo no les puedo comentar lo que yo he hecho dando, porque entonces ya se deslegitima la generosidad, porque la generosidad debe ser sin esperar absolutamente nada a cambio. Pero yo he sido víctima de la generosidad de muchos. Yo ya les he contado del traje con el que me casé, ¿verdad? En aquella época yo tenía un montón de trajes y lo que yo más anhelaba era con Jackie, era la bendición de Dios. Pero de repente un hermano mandó una hermana y le dijo: mira, comprarle el traje a Jimmy, porque así me decían. Y fuimos, hermano, y yo con pena, porque yo no estaba acostumbrado a que me regalaran cosas, pues. Y fuimos al almacén. En aquella época existía un Kismet, ¿se acuerdan? Y gracias a Dios no había, hermano, de mi talla. Y entonces le dije a la hermana: ¿sabes qué? Dile al hermano que le agradezco muchísimo, porque él no quiso revelar su identidad. Yo le dije: le agradezco mucho, pero aquí está esta camisa y con esta camisa me voy a casar, y decirle al hermano que le agradezco por la camisa y que ya no se moleste más. Es más, le dije: dile a tu esposo que por último él me preste porque era gordito. Entonces le dije que me preste él su traje, yo lo voy a ajustar con el que se casó y ya listo. Y lo que pasó, hermanos, es que a la semana, ¿verdad? Llegó la hermana ya con el traje puesto. No sé cómo averiguó mi talla, pero me quedó perfecto. El tema es que yo no sabía, hermanos, si mi condición económica en ese momento estaba como en recuperación, porque había tenido una situación crítica. El punto es, hermanos, que eso generó en mí una actitud de gratitud, pues. Porque es más, como yo les conté la vez pasada, generó en mí un espíritu de sospecha, ¿verdad? Veía a los hermanos y decía: ay, este hermano ha de haber sido el que me regaló el traje. Y yo obviamente me desbordaba en mostrarles amor, pues por la gratitud que yo sentía. Pero de repente, no, ha de haber sido este hermano el que me bendijo. Y así andaba yo señalando, ¿verdad? Creyendo. ¿Quién pudo haber sido? No sé. Pero ese acto de generosidad que tuvieron conmigo generó en mí una gratitud que desbordó para un montón de hermanos. Entonces, hermanos, la primera cosa que yo quiero decirles es que tenemos que ser dadores agradecidos, ¿verdad? Los cristianos generosos somos dadores agradecidos. Mira lo que dice 2 de Corintios capítulo 9, verso 11. Serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser generosos, y cuando llevemos sus ofrendas a los que las necesitan, ellos darán gracias a Dios. En otras palabras, hermanos, usted y yo nos podemos convertir en una fábrica de expresiones de gratitud. Porque lo más maravilloso, y por eso insisto en que usted y yo somos ricos, es que hemos recibido la gracia redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y en el Señor Jesucristo hemos adquirido esa confianza maravillosa, ¿verdad? De sentirnos en Él seguros, de que Él es nuestro ayudador, Él es nuestro proveedor, Él es nuestro salvador. Por eso usted y yo somos ricos. Porque el dinero al final, hermanos, es tan relativo. Una de las anécdotas que tengo de mi viaje misionero a Perú el año pasado es que por una de esas que yo estaba bien ocupado, hermano, yo mismo compré el boleto en línea, ¿sí? Y me había costado en oferta como en $400, obviamente con un montón de restricciones para volar. Y no me doy cuenta hasta que me dicen: mire, cuando yo mandé mi itinerario, ¿verdad? Me dicen: mire, hermano, pero usted todavía tiene una prédica el día domingo en la tarde, y según su itinerario usted sale el domingo en la madrugada. Wow. Entonces ahí me tienen, hermano, que me había equivocado en el viaje de regreso, ¿verdad? Y tuve que pagar una penalidad que casi duplicó el valor inicial de mi boleto. Pues al final, hermanos, el quedarme a predicar los últimos 2 mensajes, tuve la bendición de, aparte de unas conferencias, estuve predicando en 6 iglesias diferentes, 6 mensajes distintos, y los últimos 2 eran el día domingo. Entonces, al final, hermanos, los hermanos me dieron una ofrenda, fíjese, y lo primero que pensé fue: vaya, con esto voy a compensar, ¿verdad?, el costo extra de mi boleto, porque se lo estaba pagando yo, ¿sí?
Y en la tarde, hermanos, los hermanos me dijeron: hermano, mire, le vamos a mandar el dinero a su anfitrión, ¿verdad? Porque queremos darle una ofrenda. Y bueno, yo, gloria a Dios, ¿verdad? Pero cuando ellos me dijeron eso, el Señor puso en mi corazón: el dinero que has recibido de ofrenda no va a ser para pagar el extra de tu boleto, ¿verdad? Se lo tienes que dar al hermano anfitrión. Vaya, dije yo. Y si no me lo quiere recibir, pensé yo en mi mano, ¿verdad? Y todavía el Señor me dijo: si no te lo quiero recibir, déjaselo a su hija. Ahí tenía un recuerdito, una carterita, y pensé hasta ahí ponerlo. Pero cuando llego a la casa del anfitrión y le digo: mira, aquí está la ofrenda que me dieron los hermanos, y los hermanos de la prédica de la tarde me ofrecieron que iban a mandar otra ofrenda, y aquí te la doy. Ay, hermanos, cuando él recibió esa ofrenda me dijo: gracias, hermano, justo es lo que necesito para poder pagar el microbús que nos han dado cargando para arriba y para abajo, y para poder pagar esto. El hermano, yo sentí que se sintió muy aliviado. Entonces, hermanos, el dinero va y viene, y algunos dicen que habla, ¿verdad? Y una de las expresiones favoritas del dinero es adiós, porque va de un lado al otro, hermano. Y a veces yo aprecio, hermanos, cuando en mi función como pastor, usted recibe un consejo y lo acepta. Nunca es nuestro deseo coaccionar a ninguno de ustedes. Usted está siempre en su libre albedrío para que el Señor confirme en su corazón que el consejo que le damos es el del Señor. Y algunos hermanos han confesado que son hijos espirituales míos. Bueno, lo terrible es cuando yo les digo a esos hijos espirituales: hagan por favor esto, hermano, mire que según la palabra de Dios, y yo les recomiendo que haga esto. Y como si yo les dijera: mire, hagan lo contrario. Van y hacen lo que no les he dicho que hagan, y les va mal, y luego regresan, y ahí estamos, hermano. Hace un par de semanas unos hermanos vinieron del extranjero. Aquí en Family Church hemos sido bendecidos porque ya vamos casando con estas, serían 3 parejas que han venido del extranjero a casarse. Algunos hasta vinieron con sus faldas escocesas, porque el novio era de origen escocés, y vinieron con las faldas vestidas ahí de los colores de su clan. Pero el tema es, y fue mi primera boda bilingüe aquí en Family Church, ¿verdad? Y la segunda también fue bilingüe, y esta tercera creo que sí iba a ser en español. Pero entonces a estos hermanos yo no los conocía, vinieron por referencia, y un día los invité porque vinieron de Estados Unidos a hacer sus preparativos, se casan en junio, y yo quería reunirnos con él. Yo los invité, ¿verdad?, a que se reunieran conmigo para explicarles cómo era el proceso de la boda, y que quería darles la consejería, porque la consejería es una oportunidad de ministrar los principios de la palabra de Dios para tener un buen matrimonio. Y entonces, hermanos, como protocolo, entre otras cosas que le decimos a nuestros aconsejados, yo les expliqué a ellos que todo este proceso de la consejería, que iban a ser no menos de 7 sesiones, que les íbamos a ayudar al protocolo de la boda, etcétera, que todo eso no tenía costo, que era parte de nuestra función ministerial en Family Church, ¿sí? Y se lo repetí, y ellos estuvieron claros de eso. Pero al finalizar, hermanos, no quisieron que yo pagara la cuenta. Sacaron una ofrenda, hermanos, y cuando me la iban a entregar, yo les expliqué, ¿verdad?, que ustedes, esto no tiene ningún costo. Sí, hermanos, pero sentimos en nuestro corazón darle esto. Hermanos, realmente yo se lo recibí y lo bendije, ¿sí? Y con esa platita que he hecho era bendecir a otros hermanos, ¿sí? El tema es, hermanos, el dinero va y viene. Lo importante es entonces la actitud con que nosotros manejamos el dinero, porque nosotros debemos aprender a ser dadores alegres. ¿Y qué significa ser un dador alegre, hermano? Que lo que damos al Señor o lo que damos a otras personas tenemos que hacerlo con alegría, ¿sí? Entonces, mire lo que dice 2 Corintios 9:7. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Hechos 20:35 dice: hay más bendición en dar que en recibir. Ahora, hermanos, para encontrar la alegría de dar, es importante que usted vea la perspectiva de Dios, ¿sí?
Y hay una palabra que yo solo he encontrado en la Biblia, y la palabra es contentamiento. ¿Alguna palabra? Contentamiento, ¿sí? Y contentamiento, para ponerlo en términos simples, es vivir agradecido con lo que Dios nos ha dado, ¿sí? Solo para manera de ilustración, dicen que iba un tipo en un carro, ¿verdad? De alta gama, ¿verdad? Precioso. Y otro, ¿verdad? Se le quedó viendo, ay, qué dichoso ese que anda en ese flamante carro, ¿verdad? Y yo en mi carcachita, que todo le suena menos el pito, ¿verdad? El claxon, ¿verdad? ¿Cómo quisiera tener yo ese carro? Y alguien lo estaba viendo, ¿verdad? Y dijo, ay, qué belleza ese carro que tiene ese viejito, pero no es como yo, que mi bicicleta, que tengo que, ¿verdad?, sacar la lengua para moverla y todo eso. Y otro que lo estaba viendo dijo, qué bendición tener una bicicleta y poderse mover, ¿verdad? Me ahorraría lo del bus si yo tuviera una bicicleta. Y otro que estaba viendo a ese dice, qué bonitos los zapatos que tiene ese, ¿verdad? Ay, si yo tuviera zapatos como los de él, porque ando descalzo. Y otro lo estaba viendo y dice, qué bendición tener pies, porque yo no tengo. No, ahí sí, hermano. Lo que yo trato de ilustrar es que la conformidad o el contentamiento no tiene que ver con que usted no anhele tener cosas, ¿sí? Porque como hemos dicho, para dar yo tengo que tener. Si usted no tiene, no puede dar, hermano. Si usted ha perdido su trabajo, ¿y de dónde va a dar? ¿Sí? Aunque déjeme decirle que algunos somos atrevidos porque hemos dado por fe, hermano. Pero eso ya son otros 10 puntos, ¿verdad? El tema es que usted tiene que tener alegría para dar y vivir contento con lo que Dios le ha dado, ¿sí? Muchas cosas que nosotros recibimos en el día a día, muchas veces olvidamos darle gracias al Señor, ¿sí? ¿Qué le parece si hacemos un ejercicio para ilustrar las cosas que recibimos y que usted a lo mejor no ha apreciado? Hagamos un ejercicio sencillo. Tome aire así profundo. Qué rico, ¿verdad? Respirar, ¿sí? Otra vez, por favor, llene sus aires sus pulmones de aire. Hermano, para una persona que tiene hiperreactividad bronquial, asma le llaman algunos, ¿verdad? Tomar un sorbo de aire, hermanos, es dificultoso, ¿sí? Lo voy a poner en otro contexto. Fíjese que el 8 de octubre de 2011, ¿qué estaba haciendo usted? Yo no sé qué estaba haciendo usted, pero no voy a tomar en arrogancia la anécdota que le voy a contar. Yo caminaba por la calle, por una calle la calle Broadway se llama, en Manhattan, en Nueva York, cerca de Wall Street, cuando de repente en un rótulo vi, muere Steve Jobs. ¿Usted sabe quién es Steve Jobs? Sí, es el de los teléfonos Apple, el que creó eso, ¿verdad? Y otro montón de cosas, Pixar, que es una compañía de películas, ¿sí? Y ahí estaba en el encabezado del New York Times, ¿verdad?, que se había muerto este señor. Pero ¿y esto qué tiene que ver con el mensaje? Que dice la prensa de que cuando él murió, su fortuna era de más de 10 mil millones de dólares. Hermano, ¿qué haría usted con 10 mil millones de dólares? ¿Con $1 millón? Sí, haría un montón de cosas usted, ¿verdad? Y si yo le dijera a Steve Jobs, mira, Steve Jobs, me das la mitad de tu fortuna por una semana más de vida, ¿usted qué hubiera dicho? Sí, ¿verdad? Hermanos, el tema es que vivimos nuestra vida a veces enfrascados en las cosas materiales. Y yo que ya tengo mis añitos, hermanos, he presenciado cualquier cantidad de funerales. Y como dicen los muchachos ahora, ¿verdad? Te los prometo, hermano, que en todos los funerales nunca he visto que detrás del féretro del fallecido vaya un camión de la mudanza con todos los chunches. El salvadoreño que entiende la palabra alemana chunche, ¿verdad? Que entienda a qué me refiero. No va el camión de la mudanza, hermano, hacia la tumba. Porque todos nosotros vivimos en ese afán apegado a obtener riqueza y afanarnos. La Biblia habla de un hombre que tenía tanta riqueza que dijo, voy a hacer más grandes mis graneros, ¿sí? Pero la palabra de Dios le llama necio porque ese día se iba a morir. Mañana van a venir los que te van a enterrar, ¿verdad? Te vas a morir. Entonces, hermano, su perspectiva de vida cambia cuando usted deja de poner su perspectiva en lo material. Me gustó hace poco que vi una película que se llama El Vendedor de Sueños.
Y una de las frases que me gustó es cuando dice, en uno de los parlamentos del autor, ¿verdad? Dice, y es que el éxito es saber reconocer las cosas que no se compran, que las cosas más valiosas son las que no se compran con dinero. ¿Sí? Entonces, hermanos, ser dadores alegres es bien importante. Y 1 Timoteo capítulo 6, versos de 6 al 8 dice, la verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza cuando uno está contento con lo que tiene. No trajimos nada cuando venimos a este mundo, ni podremos llevarnos nada cuando lo dejemos. Si tenemos suficiente alimento y ropa, estemos contentos. Es decir, somos ricos, hermano. Entonces, Dios es tan fiel, hermanos, tan bueno. Es triste cuando en muchas congregaciones a veces se manipula la palabra para coaccionar a los hermanos que den. Y yo, hermano, sé que el tema de dar y dar dinero a las iglesias como que no es un tema favorito. ¿Sí? Yo era de los que cuando llevaba un invitado a la iglesia, no quería mucho que se predicara acerca del pedir y del dar, y así lo sentía yo, ¿verdad? Pero es que algunas veces que hay exageraciones, hermano. El centro de toda prédica debería ser siempre Cristo y no el pisto, ¿sí? Entonces, a veces hay manipulaciones y créanme que hemos hecho la tarea, hermano, analizando mucho de quiénes somos los que deberíamos de dar, ¿verdad? Porque nuestra congregación es una congregación todavía nueva. Tenemos un montón de sueños y queremos soñar con bendecir a más y a más personas. Yo sé, hermano, que muchos de ustedes han sido bendecidos a través de este ministerio. Pero ¿cómo se sostiene este ministerio? Gracias a la generosidad de ustedes. Por eso es que cuando hay necesidades para continuar o con esos sueños que ahí les pedimos que mire para la canasta de la bendición y mire para esto y todo el equipo, es porque, ¿y a quién más vamos a recurrir? Pues. Pero déjenme decirle que yo vivo sinceramente agradecido con nuestros hermanos de Michigan. Allá Family Church nos ayuda, hermano, todos los meses a pagar este alquiler que es caro y un montón de cosas. Y cada vez que vienen mis hermanos de Michigan, yo le pido al hermano Carlos que me incluya en la agenda, ¿verdad? Porque yo quiero de alguna manera, y quizás, perdón, pero como embajadores de ustedes, agradecer el esfuerzo que ellos hacen, porque a decir verdad, la mayoría de nosotros no conocemos, salvo los hermanos que han venido, ¿verdad? A los hermanos que han estado ofrendando allá en Michigan para bendecirnos a nosotros. Ellos lo hacen como un gesto de gratitud hacia el Señor y nosotros estamos recibiendo esa bendición, ¿sí? Por cierto, la última vez yo quise bendecir a los hermanos que acompañaban al hermano Adam, ¿sí? Y empecé por mi hermano Carlos. Hermano Carlos me dice, ay, mira, hermano, yo te agradezco, pero hemos tenido una jornada tan agotadora, ¿verdad? Y luego le hablo, pero hablarle al hermano Adam a ver qué dicen los hermanos, ¿verdad? Y le hablo al hermano Adam, me dice, voy a preguntarle a los hermanos. Y efectivamente, todos los hermanos dijeron, ¿sabe qué, hermano? Te agradecemos mucho, pero estamos cansados, ¿verdad? Solo el hermano Adam dijo, yo sí voy a ir, hermano. Vámonos, le dije yo. Y obviamente me lo llevé a mi restaurante favorito, hermano. Y no es que yo estuviera bañado en plata ese día, pero por fe, hermano, lo llevamos a un buen restaurante. El hermano Adam lo disfrutó, ¿verdad? Y espero que la próxima vez, si él quiere, lo vuelva a llevar, ¿sí? Bueno, aquí a nosotros que no nos gusta el chambre, ¿verdad? Déjenme contarles que la fiesta se nos aguó un poquito porque, sí, les voy a contar. Bueno, llegamos bien campantes, ¿verdad? En el carro, pero el bendito carro cuando quise arrancar no arrancó. Mi batería, que no era vieja, pues era buena. Entonces los empleados del restaurante nos ayudaron a empujar el carro, ¿sí? Y encuentra el hermano Adam. El tema es que el carro no arrancó, hermano. Y como era en la colonia San Benito, prácticamente el hermano Adam me anduvo paseando por toda la colonia San Benito, ¿verdad? Pastor nuestro pastor principal de Family Church que vino para bendecirlo, inclusive, ¿verdad? Me bendijo tanto que hasta me dio ray, ¿verdad? Andarme paseando por toda la colonia San Benito hasta que muchas cuadras después finalmente el carro arrancó. Pero bueno, hermanos, a lo que voy yo es a la bendición de ser generosos, ¿verdad? Y finalmente quisiera decirle que los dadores
En el Señor estamos basados en pactos. Dice la palabra de Dios en Proverbios 3, del 9 al 10: honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino. Y hay otro texto que es bien, ¿verdad?, utilizado en muchas iglesias. La interpretación sí genera a veces controversias, porque dice Malaquías 3, del 8 al 9: ¿debería el pueblo estafar a Dios? Sin embargo, ustedes me han estafado. Pero ustedes preguntan: ¿qué quieres decir cuando te hemos estafado? Dice: me han robado los diezmos y ofrendas que me corresponden. Ustedes están bajo maldición, porque toda la nación me ha estado estafando. Entonces Malaquías 3, 10, 11 continúa diciendo: traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba. Sus cosechas serán abundantes, porque las protegeré de insectos y enfermedades. Las uvas no caerán de las vides antes de madurar, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Imagínense qué tremendo, ¿verdad? Y este versículo ha sido utilizado para crear el hábito de dar la 10ª parte de lo que nosotros hemos recibido del Señor. Y hay muchos que han cuestionado este versículo. Y una de las cosas que dicen es: pero un momento, ¿verdad? El contexto del versículo de Malaquías está dado en las condiciones de una sociedad teocrática, donde el Señor de manera particular, y hay algunos que argumentan sí, que el diezmo de Abraham y que esto y lo otro, y entonces dicen: el diezmo es del Antiguo Testamento, y no se logran poner de acuerdo, ¿sí? Es más, dicen algunos, el diezmo no es mencionado en el Nuevo Testamento, a no ser 3 veces. 2 ocasiones en donde Jesús lo utiliza, y son 2 mensajes paralelos para reprender a los religiosos, que les dice: ustedes diezman, ¿verdad?, de las cosas, pero se han olvidado de la justicia, de la gracia, de la fe, ¿verdad? Entonces, y la tercera ocasión es en el libro de Hebreos, que habla precisamente de el diezmo que entregó, ¿verdad?, se entregó a Melquisedec. Pero el punto aquí, hermanos, está en que cuando usted empieza a leer, por ejemplo, en la carta, la primera y segunda carta a los Corintios, hay un hecho bien interesante que ya ocurre obviamente en el contexto del Nuevo Testamento, es decir, para la iglesia. Si algunos que dicen que el diezmo es del Antiguo Testamento, yo le digo, para el Nuevo Testamento también hay un mensaje. Basta que usted empiece a leer el libro de los Hechos, ¿verdad? Ese libro que dicen que todavía se está escribiendo, porque trata acerca de la iglesia del Señor, y nosotros que somos la iglesia del Señor todavía podríamos decir que estamos escribiendo ese libro. Pero en el principio dice que los cristianos vendían inclusive sus propiedades para compartirlas con otros, ¿sí? Eso es maravilloso. Pero cuando yo voy a 1 de Corintios, me encontré con un pasaje, hermanos, que ese pasaje es realmente hermoso. Fíjense que Pablo, le voy a contar el contexto de este pasaje. Han sido enviados diferentes mensajes a las iglesias en la época de Pablo para bendecir a la iglesia de Jerusalén, a las iglesias que habían en Jerusalén. Entonces la iglesia de Corintios, que es donde está tratado este pasaje, había comenzado muy bien a ofrendar, a dar, y ahí se habla del ministerio de las ofrendas, así se le denomina, ¿sí? El ministerio de ofrendar. Pero el tema es que los hermanos de las iglesias de Corintios se han quedado cortos. Comenzaron muy bien, dando mucho, pero ya después como que se enfriaron. Y cuando Pablo les está hablando, les pone de ejemplo a las iglesias de Macedonia, unas iglesias que estaban pasando por una gran escasez, pero vean lo que estaban haciendo. Dice Pablo allí en 2 de Corintios 8, en el verso 8, dice: ahora quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios en su bondad ha hecho por medio de las iglesias de Macedonia. Estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy pobres,
pero a la vez rebosan de abundante alegría, la cual se desbordó en gran generosidad. Pues puedo dar fe, dice, de que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más. Y lo hicieron por voluntad propia. Nos suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, porque su primer paso fue entregarse ellos mismos al Señor y a nosotros tal como Dios quería. Imagínense las iglesias de Macedonia pasando por una gran escasez, pero ellos en su buena disposición, ¿verdad?, para ser generosos, dijeron, hasta suplicaron para poder ellos, a pesar de su escasez, dar hasta de lo que no tenían, ¿sí? Y eso es al final la actitud que Dios espera para usted y para mí. Es decir, que no dependamos, hermanos, de lo material, sino que debemos depender enteramente de la gracia, la misericordia y la fidelidad de Dios para nuestra vida. ¿De qué nos sirve entonces atesorar, hermano, tesoros aquí en la tierra, donde dice que la polilla, el orín, los arruinan? Hagamos tesoros en el cielo, hermanos. Porque nuestro tiempo aquí en la tierra, hermanos, es efímero, ¿sí? Y usted y yo tenemos que aprender a vivir al estilo de Jesús. Si usted hace cuentas, hermanos, y ve la perspectiva de Dios, ¿verdad?, de Jesús aquí en la tierra. ¿Qué tuvo Jesús en la tierra? El burro en el que entró supuestamente el día domingo de Ramos, ¿verdad?, de todo el mundo con ramos ahí, lo vitoreaban. Entró en ese animalito que simbolizaba humildad, no en un caballo blanco. No fue a prestar un caballo blanco y no un burro para entrar, ¿verdad?, por las calles de Jerusalén en humildad. Pero ese burro no era de él. La tumba donde lo pusieron, hermano, no era de él, era de un tal José de Arimatea, un hombre rico que dispuso darle su lugar de sepultura. Y la casa de Jesús, o sea, pidió que le prestaran el aposento alto para celebrar la cena del Señor. Y si usted puede ver, entonces el Señor no nos bendijo ofreciéndonos temas materiales. Lo material viene por añadidura, hermano. Y el Señor se compromete con nosotros, ¿verdad?, a que busquemos primeramente el reino de Dios, dice, y su justicia. Es decir, todo lo que emana de Él. Y que todas las demás cosas, todos los chunches, vendrán por añadidura, ¿sí? Qué bueno es saber de que parte de estos hábitos de vida son hábitos que podemos ver ejemplificados en nuestro Señor Jesucristo. Y yo quisiera entonces terminar diciéndole qué cosas prácticas usted puede hacer a partir de este mensaje. Lo primero que yo le puedo sugerir es que usted reemplace la confianza que tiene en lo material, en el dinero, por la confianza en Dios, ¿sí? Que practique la generosidad puesta a la gracia, no como una obligación. Que cuando usted dé poco o mucho, aquí traemos, porque la palabra, si usted quiere ver en el Nuevo Testamento con qué frecuencia debemos dar, ¿verdad? Ahí al menos un pasaje que dice que cada semana tenemos que apartar algo, ¿verdad? Y ofrecerlo en nuestra congregación para que los ministros no tengan necesidad. Además, la palabra habla muy claro de que los ministros del Evangelio debemos ser sostenidos por la iglesia. Pero eso ya será otro tema, hermano. Lo que usted tiene que hacer es entonces poner en práctica la generosidad como una respuesta a la gracia y no como una obligación. Y hacer del hábito de dar, ¿verdad?, algo que sea espontáneo, no un impulso ocasional. De verdad, usted recibió de gracia, pues de gracia, hermano. Aprenda a descubrir que dando es como recibimos. Yo podría seguirle dando tantos ejemplos, hermano, pero dije, no voy a dar ejemplos de cómo el Señor me ha bendecido por poner en práctica lo que Él dice. Entonces, usar sus recursos para bendecir a otros refleja también el amor. Confío que este mensaje es de bendición para tu vida, para que aclares tus pensamientos y tomes mejores decisiones en la vida. Por cierto que la mejor decisión que puedes tomar es invitar a Jesucristo a tu corazón. ¿Por qué no le dices al Señor, Señor Jesucristo, reconozco que he estado apartado de ti, reconozco que eres el único camino para llegar a Dios? Este día te abro mi corazón, te invito a que entres a mi vida,
Perdona mis pecados, así como lo prometes, Señor, y transfórmame en una nueva persona. Te felicito si has tomado esa decisión de aceptar a Jesucristo por primera vez, recibirlo en tu corazón, o de reconciliarte en tu relación con Dios. Siempre eres bienvenido aquí en Family Church Campus Transformación, todos los domingos 10 de la mañana en Hacienda de los Miranda. Que Dios te bendiga.